En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes, y el Señor cooperaba, confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de San Marcos, evangelista, discípulo de San Pedro, y seguramente de él recibió directamente algunas o muchas de las cosas que después escribió en su evangelio. ¿Por qué tenían esa fuerza, ese fuego, ese ímpetu evangelizador los primeros cristianos? Los apóstoles, por supuesto, incluido San Pablo, pero no solamente ellos. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo llegaran a tantos sitios y que después de la primera persecución de Nerón no se diluyeran, no desaparecieran, sino que por el contrario, a pesar de todo, siguieran creciendo? ¿Por qué? ¿Cuál era la causa? Es importante contestar a esta pregunta. ¿Por qué nos encontramos hoy en una situación completamente distinta? Falta en la inmensa mayoría ese fuego, ese entusiasmo por evangelizar. ¿Por qué motivo aquella gente estaba dispuesta a ser sacrificada, y no solamente las torturas horribles de los leones en el Coliseo o en el Circo Máximo de Roma, sino a ser esclavizadas y mandadas a las minas, que era una muerte en vida breve, porque morían apenas en 2 o 3 años después de aquel trabajo infernal? Ser vendidos como esclavos, a ellos, a sus familias. ¿Por qué? ¿De dónde sacaban esta fuerza, este fuego, este entusiasmo? Benedicto XVI, reflexionando sobre esto, decía que la pretensión, que resulta para algunos ofensiva, pero la pretensión de tener toda la verdad, la plenitud de la verdad, o mejor dicho, que la plenitud de la verdad nos tenía a nosotros porque la plenitud de la verdad es Cristo, esa pretensión, repito, que para algunos también dentro de la Iglesia resulta ofensiva, esa pretensión daba una enorme fuerza al cristianismo. Aquí está la verdad. No estoy predicando una verdad, mi verdad, una parte de la verdad. Ni siquiera estoy predicando una parte mejor de la verdad. Aquí está toda la verdad. Y esta pretensión, decía el Papa Benedicto XVI, cuando era todavía el teólogo Ratzinger, esta pretensión es la que marcaba la diferencia. Tengo la verdad. Pero es que además esta verdad, en una época como aquella donde aún la gente pensaba y no se entontecía con la televisión, esta pretensión de tener la verdad significaba también que tenías la capacidad de ser libre, la verdad os hará libres, y que tenías la capacidad de ser feliz. Jesús había dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. No había dicho: yo soy un camino, una verdad y una vida. Y eso, traducido a un idioma que lo podamos entender mejor, significa: yo soy el camino, la verdad que os conduce a la vida. ¿A qué vida? Los cristianos tenían la pretensión de tener la verdad y de tener la vida. ¿A qué vida? ¿A qué vida? Primero, a la vida eterna.
una y otra vez el Señor hace referencia a la vida eterna. Lo entiende perfectamente San Pablo. Si Cristo no ha resucitado, somos los más desdichados de los hombres. Si no creemos, ay, aquellos pobrecitos que han perdido la fe y siguen siendo curas. Si no creemos en la vida eterna, y si no enseñamos esta realidad, esta certeza que nos viene dada por la resurrección de Cristo, ¿qué es lo que somos? El vino se ha aguado tanto que ya es un aguachirris que no hay quien se lo beba. Aquella gente no. Aquella gente tenían que enfrentarse a los dientes y a las garras de los leones, pero sabían que eso, siendo muy duro, era una cuestión breve, porque lo que les esperaba era la vida eterna. Hemos perdido esto de vista. Hemos recortado la fe en un punto que no es cualquiera, sino que es esencial. Segundo motivo de la fuerza, por lo tanto, poseían la certeza de que tenían toda la verdad, de que eso les conducía a la vida, les hacía libres y les conducía a la vida eterna, pero también tenían otra certeza. Yo creo que esta otra certeza también la hemos olvidado hoy. La certeza, la experiencia de que esa vida eterna estaba ya siendo vivida aquí. Ya se vivía el anticipo de la vida eterna y que el aquí ya era suficiente. No era todo, incluso no era lo más importante, pero ya era suficiente. Cuando en el siglo de oro español, aquel soneto que unos atribuyen a unos y otros a otro, y que los estudiosos ante esto siguen diciendo que es anónimo, cuando dice: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, mi Dios, muéveme el verte, clavado en esa cruz y escarnecido. Y añade, termina el soneto diciendo: aunque no hubiera cielo, te quisiera. No me tienes que dar porque te quiera. Es decir, lo que nosotros experimentamos aquí ya es un anticipo de la vida eterna. Claro, lo experimentamos con enfermedades, con las consecuencias del paso de los años, con problemas económicos, familiares, problemas ligados al país donde vivimos. Es una especie de purgatorio en la tierra, ciertamente. A veces muy parecido al infierno, porque algunas personas viven ya un infierno en la tierra. San Pablo decía: estoy encadenado, pero la verdad no está encadenada. Y él, en aquella cárcel donde pasó sus últimos días en Roma, antes de que le cortaran la cabeza, era feliz. Y así cantaban los mártires en la prisión y salían cantando al anfiteatro donde les iban a devorar los leones. Y así lo hacían los mártires en España, o los mártires en Japón, o los mártires en México. Nosotros somos afortunados. Tenemos la plenitud de la verdad. Y esto, si a alguno le molesta, es un problema de él. Porque no digo que yo con mi inteligencia, mi sabiduría, soy más listo que los demás, he llegado a la plenitud de la verdad. Eso es lo que dicen los filósofos. Digo que Cristo es la verdad. Y que siguiendo a Cristo estoy en la verdad absoluta y plena. Esta verdad me hace libre. Esta verdad, este Cristo Salvador, me va a abrir las puertas del cielo sin mérito mío. Pero es que aquí en la tierra, estar con Cristo es ya vivir en el cielo, es tener paz. Esa es la mayor felicidad. Y no se pierde, aunque estés enfermo, aunque seas pobre, aunque te veas perseguido por defender a Cristo y a la verdad. No se pierde. Y esta es la causa de su entusiasmo. Si hubiera una gran epidemia, una epidemia de verdad, ¿no?
no de estas que fabrican los hombres para meternos miedo, que hubiera una gran epidemia terrible y muriera la gente a millones, y una persona hubiera descubierto la medicina que lo cura, que soluciona ese problema, ¿no merecería la pena dar la propia vida, viajando por el mundo para llevar la medicina, consagrarse a dar la vida aquí y la eterna? ¿No merecería la pena? Esto es el sacerdocio. ¿Hay sacrificio que sea excesivo para este resultado? Esto es el sacerdocio. Esto es lo que entendieron los apóstoles. Esto es lo que hicieron los apóstoles, y no solamente ellos, sino aquella cantidad enorme de evangelizadores laicos en su mayoría, que eran comerciantes, eran marineros, trabajaban en los puertos y que rápidamente llenaron el imperio romano y fuera del imperio con el mensaje de Jesús. Entendieron que tenían la medicina, la verdad. Y entendieron también que era una responsabilidad de ellos intentar evitar que esa persona estuviera sufriendo aquí en la tierra porque no tenía paz, sufriendo como consecuencia de sus pecados, y que esa persona al final fuera al infierno. Por eso el Señor dice: id y predicad, id y evangelizad, salvad a la gente, o mejor dicho, hablad de mí, Cristo, a la gente, para que sea yo el que pueda salvarlos. Que así sea.